Cordial saludo, mi nombre es Michael Jair Suárez Díaz. Este es un video para el curso de electromagnetismo, pertenezco al grupo número 36 y les vengo a explicar el experimento 1 de la práctica número 1 que hice, si el montaje de circuitos serie, paralelo y mixto, medición de corriente y diferencial de potencia, comprobación de la ley de Kirchhoff en un circuito. Bueno, dice realizar el montaje en serie asignado en diferentes valores para las resistencias R1, R2 y R3. En este caso nuestra fuente va a ser 12 voltios. Todo esto se hizo mediante multisim. Pero como este video no tiene que ser tan intenso, vamos a hacerlo ya relativamente desde el documento donde se consiguió todo. Nuestra primera resistencia es de 330, 200 la segunda y 150 la tercera. Aquí nos piden lo que es la tabla de colores de una resistencia para saber cuáles son los colores de cada resistencia. Por ejemplo, en 330, naranja, y el último tiene un 0, la tercera banda es el multiplicador, o sea que es marrón, naranja, marrón. Y así hacemos con el resto de las resistencias para que el video no se nos haga tan extenso. Vamos a explicar lo que es más importante. Dice calcular el voltaje utilizando multímetro en cada resistencia. Acá tenemos las resistencias, el valor de R1 es 3.88 voltios, R2 2.35 voltios y R3 1.76 voltios. Aquí realizamos lo que es el montaje en multisim, aquí con el multímetro, polo positivo y negativo, como vamos a tener, tiene los mismos valores. Ahora tenemos que hallar el valor teórico de esos valores versus los simulados. Entonces, como sabemos, en un circuito en serie la corriente es la misma para todos los elementos y utilizamos esa fórmula R1 más R2 más R3. Toda esta suma nos da 680 ohmios. Aquí estamos aplicando lo que es la ley de Ohm, que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso, nuestra fuente de voltaje es 8 voltios sobre 680 voltios, que es la resistencia total. Eso nos da 11.7765 miliamperios o 11.36 por 10 a la menos 3. Y aquí hacemos lo que es la simulación y nos da el mismo valor, corroborando que está correcto el desarrollo. Ahora dice calcular el valor teórico del voltaje en cada resistencia. Como sabemos, en la ley de Ohm el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces esa fue la corriente total que nos dio, es la misma porque es un circuito en serie. Ese es el valor unitario de cada resistencia. Haciendo esa multiplicación nos da 3.88 voltios, 2.35 y 1.76. Eso mismo nos dio en multisim. Aquí vamos a calcular lo que son los valores teóricos y los valores simulados. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar y mirar qué pasa si hay alguna diferencia. En este caso los valores son casi idénticos, pero a veces tienden a fallar porque el porcentaje de error siempre van a estar en las resistencias cuando no se utiliza todas las cifras significativas en los cálculos. En un circuito paralelo el voltaje es el mismo para todos los elementos. La corriente es distinta, el voltaje es el mismo. Eso también se podía encontrar por lo que son el método de nodos. Ya es cuestión del análisis que uno le quiera dar al circuito, pero siempre se llega a una misma respuesta. Aquí volvemos a hacerlo de la tabla, los mismos valores, las bandas, y vamos a calcular la corriente. Como dijimos, la corriente simulada nos da esos valores en multisim. Acá está la comprobación. Ahora vamos a calcular el voltaje, pero como sabemos, en un circuito en paralelo, en teoría, pues el voltaje es el mismo para todos los elementos. Acá multisim nos lo está corroborando. Tenemos que calcular la corriente y sabemos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y acá está por voltaje, la resistencia 57, 28 y 8 miliamperios. Comparamos los resultados y tienen los mismos valores. Cuando no se utilizan todas las cifras significativas, tiende a haber cierto margen de error. Ahora pasamos al circuito que es más complejo, el cual se llama un circuito mixto. El circuito mixto es la combinación entre circuitos series y paralelos. Esto, como podemos ver, aquí está en paralelo, aquí están en serie. Entonces tenemos que hacer es irnos de atrás para adelante para poder ir encontrando lo que es la resistencia total. Lo mismo, la tabla de los valores de las resistencias
Acá lo que hicimos fue en la corriente los valores teóricos, prácticos, disculpen, simulados. Acá está la corriente, estará el voltaje. Y acá tenemos ya el circuito para reducirlo. Este video es un poco extenso, ya que esta temática siempre es bastante amplia y hay que explicarla bien. ¿Sí? Aquí como podemos ver, tenemos que comenzar de las resistencias más lejanas. Estas dos son las más lejanas. ¿Sí? Pero aquí diría, no, esto está en serie. Eso es incorrecto, porque como podemos ver, aquí hay un punto donde divide la corriente y no es continua. Por lo tanto, se sobreentiende que aquí estas dos resistencias están en paralelo. Aplicamos la fórmula que es en paralelo, que es la siguiente, y eso nos da este valor, generando un RA. Ya teniendo ese RA, queda en serie con R2 y ese simplemente ya se suman porque están en serie. Da RB. Ese RB lo que hace es quedar en paralelo con R5. Aplicamos la fórmula que es en paralelo con R5. Nos da 76.61. Lo mismo hacemos hasta encontrar lo que es la resistencia total que nos dio esto. Ahora ya teniendo la resistencia total, que es esta, podemos encontrar la corriente total del circuito, que nos da 18.75. Todo esto acá podemos corroborar que nos quedó de manera correcta. Seguimos. Vamos a calcular las corrientes de voltaje. Ahora lo que tenemos que hacer es de irnos de atrás para adelante. ¿Sí? Como RT proviene de un circuito en serie, decimos que la corriente es la misma para todos los elementos. Las RT proviene de la suma de los dos últimos elementos de los cuales estaban en serie. Por eso decimos que la corriente es lo mismo para todos los elementos. Entonces, ya teniendo la corriente, podemos hallar el voltaje mediante la ley de Ohm. Voltaje igual a corriente por resistencia. Hallamos los valores. Como RC proviene de un circuito en paralelo, RC es producto de un circuito en paralelo, entonces el voltaje es el mismo para todos los elementos. Ya teniendo el voltaje, podemos encontrar la corriente mediante la ley de Ohm. Como RB proviene de un circuito en serie, dos resistencias se sumaron, generó RB, pero estaban en serie. La corriente es la misma, pero el voltaje es distinto. Hallamos el voltaje mediante la ley de Ohm, que es igual a voltaje es igual a corriente por la resistencia. Ya teniendo voltaje, RA proviene de un circuito en paralelo, entonces el voltaje anterior es el mismo para RA, ya que están en paralelo. Ya teniendo esto, podemos encontrar la corriente que es igual al voltaje sobre la resistencia, que nos da estos valores. Entonces ya calculamos el valor teórico del voltaje total, ahora la corriente total. Ya sabemos que la corriente total es esta, pero la vamos a corroborar con la fórmula que es igual a voltaje sobre resistencia o sobre la R total. 8 sobre la R total es 18.75. Ya con esto, pues podemos calcular el voltaje total, que se sobreentiende que es 8 en corriente por resistencia. Y aquí lo que hacemos es comparar los resultados que tienen cierta varianza. ¿Por qué? Porque siempre hay un margen de error cuando no se utilizan las cifras significativas. En este caso tiene un margen de error más o menos desde el 0,1% hasta el 0,2%, porque no es mucha la diferencia. Entonces con esto dejo explicado lo que es el experimento 1 práctica 1. Me despido, feliz noche.